¿Y si te dijera que la defensa más poderosa que tienes contra una mente peligrosa no es la fuerza de tus brazos ni la velocidad de tus piernas, sino el conocimiento de tu propia psique? Piénsalo un segundo. Todos los días te rodean personas con máscaras, con intenciones ocultas, con sombras que ni siquiera ellos mismos comprenden. Y en cualquier momento, esa sombra puede volverse contra ti. Ahora imagina esto: poder mirar a alguien a los ojos y sin levantar una mano, desarmar su agresión. Poder presentarte de tal manera que, aún en silencio, tu sola presencia evite que cualquiera se atreva a cruzar la línea. Esto no es ciencia ficción, ni un truco barato de autoayuda. Carl Jung ya lo sabía. Quien entiende la profundidad de su propia mente, no solo se protege a sí mismo, sino que proyecta un campo psicológico tan impenetrable que otros lo piensan 2 veces antes de atacar. Déjame preguntarte algo más directo. ¿Qué es más peligroso, un golpe físico o una mente manipulada sin darse cuenta? Si alguna vez has sentido miedo, vulnerabilidad o inseguridad frente a alguien que parece dominar con solo entrar a la habitación, quédate aquí, porque hoy descubrirás lo que muy pocos saben: que tu mente, bien entrenada, puede convertirse en el arma más poderosa de defensa que jamás tendrás. Vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente cree que defenderse significa aprender a golpear más fuerte, correr más rápido o llevar algún objeto para protegerse. Pero hay algo que casi nadie entiende: la raíz de todo enfrentamiento, de todo intento de manipulación, de toda amenaza, siempre es psicológica antes de ser física. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos del siglo XX, dedicó gran parte de su obra a desentrañar lo que él llamaba la sombra, esa parte oculta de la personalidad que la mayoría de las personas ni siquiera reconoce en sí mismas. Y aquí está el secreto: cuando tú aprendes a reconocer tu propia sombra, automáticamente comienzas a ver la de los demás. Y esa visión es un arma invisible. ¿Te has fijado que hay personas que jamás necesitan levantar la voz, pero cuando hablan, todos escuchan? ¿Que hay hombres y mujeres que entran en un lugar y su sola presencia ya pone límites claros, sin necesidad de gestos agresivos? Eso no es suerte. Eso es psicología aplicada. Es el poder de la autodefensa desde el conocimiento interior. En este video, te voy a mostrar cómo usar principios de Jung para proyectar una fuerza que va más allá de lo físico. Aquí vas a descubrir 3 claves que pueden transformar tu manera de relacionarte con los demás. Primero, cómo construir una persona impenetrable. Esa máscara social que no solo protege tu vulnerabilidad, sino que también envía un mensaje claro al mundo: conmigo no te metas. Segundo, cómo leer y desarmar la sombra de los demás. Esa parte oscura que revela sus inseguridades más profundas y que, si sabes detectarla, puedes usar para desactivar conflictos antes de que comiencen. Y tercero, cómo dominar el arte de la comunicación no verbal, porque tu mirada, tu postura y tu silencio pueden ser 1000 veces más intimidantes que cualquier grito. La promesa de este video es simple pero transformadora. Al final no solo entenderás cómo defenderte mejor en situaciones de riesgo, sino que habrás dado un paso hacia un autoconocimiento profundo que te traerá paz, seguridad y respeto en cualquier espacio al que entres. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy no son simples ideas bonitas. Son herramientas prácticas que podrás usar desde este mismo momento. Y créeme, una vez que veas cómo funciona, no volverás a mirar las relaciones humanas de la misma forma. Dime si alguna vez te ha pasado esto. Caminas por la calle de noche y aunque no hay nadie siguiéndote, sientes que tu corazón late más rápido. O entras a un lugar nuevo y notas miradas que te incomodan. Y aunque nadie te dice nada, tu cuerpo se tensa, tu respiración cambia. Tal vez incluso recuerdas un momento en el que alguien levantó la voz contra ti, y aunque no llegó a tocarte, sentiste como si tu espacio personal hubiera sido invadido de manera violenta. Esa sensación, esa mezcla de miedo, inseguridad y alerta, es algo que todos hemos experimentado. Y aquí está lo más duro de aceptar.
Muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Algunos se congelan, otros explotan con agresividad, otros simplemente huyen. Pero, ¿qué pasaría si te digo que esas reacciones automáticas no son realmente tuyas, sino respuestas condicionadas por tu sombra? Carl Jung afirmaba que lo que negamos en nosotros mismos nos domina desde la oscuridad, y eso significa que, en los momentos de tensión, quien responde no eres tú con tu verdadera esencia, sino esa parte reprimida que nunca aprendiste a mirar de frente. ¿Cuántas veces después de una discusión o un enfrentamiento te dijiste a ti mismo, ¿por qué reaccioné así? ¿No era lo que quería hacer? ¿No era lo que quería decir? Quiero que entiendas algo. No estás solo en esto. Todos cargamos con esa lucha interna. La diferencia es que algunos aprenden a transformarla en poder y otros dejan que los controle. Imagina lo que cambiaría en tu vida si, en vez de sentirte pequeño frente a una situación amenazante, pudieras pararte firme, con calma, proyectando seguridad. No hablo de convertirte en una persona agresiva, sino en alguien que inspira respeto, alguien cuya energía ya pone un límite antes de que nadie siquiera intente cruzarlo. Piensa en cómo sería entrar a una reunión, a un lugar desconocido, o incluso en una situación de riesgo, y que tu sola presencia comunique: sé quién soy, estoy en control. Esa paz interior, esa fortaleza silenciosa, es posible. Y lo mejor de todo es que no depende de que seas físicamente fuerte o de que tengas experiencia en artes marciales. Depende de conocer tu mente, tu sombra y tu capacidad para proyectar tu persona con firmeza. Te entiendo, porque yo también he estado allí. Yo también he sentido el nudo en la garganta, el miedo de no saber qué hacer o el enojo por haber reaccionado mal. Y sé lo liberador que es descubrir que no tienes que quedarte atrapado en ese patrón, que puedes aprender a manejar tu psicología para que, cuando llegue el momento, no seas una víctima de las circunstancias, sino un maestro de ti mismo. Y aquí es donde empieza la verdadera transformación. Cuando reconoces que la autodefensa más poderosa no empieza con un golpe, sino con un cambio interno. Quiero contarte una breve historia, porque a veces las historias revelan más que las teorías. Un hombre llamado David caminaba tarde en la noche hacia su casa. La calle estaba casi vacía, pero en un cruce oscuro, notó a dos personas que parecían observarlo fijamente. En ese instante, su mente se dividió en 1000 pensamientos. ¿Qué hago si me siguen? ¿Corro? ¿Los enfrento? ¿Fingo seguridad? Su respiración se aceleró y sus pasos también. Sin darse cuenta ya estaba proyectando miedo. Y como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. David estaba proyectando algo sin saberlo, inseguridad. Y esa inseguridad, como un imán, llamaba la atención equivocada. Ahora pausa aquí conmigo y piensa, ¿cuántas veces has estado en una situación así? Puede que no haya sido una amenaza física, quizá fue una reunión de trabajo, una cita, una conversación con alguien que imponía demasiado. Y de pronto sentiste cómo tu cuerpo te traicionaba. La voz temblaba, las manos sudaban, evitabas el contacto visual. En ese instante, sin decir una sola palabra, estabas transmitiendo un mensaje. No estoy seguro de mí mismo. Aquí está la clave. No se trata de fuerza bruta ni de aprender 1000 técnicas de combate. Se trata de lo que proyectas. Jung lo explicaba a través de 2 conceptos: la persona y la sombra. La persona es la máscara social que usamos, esa imagen que mostramos al mundo. La sombra, en cambio, es todo lo que escondemos, lo que nos incomoda, lo que negamos. Cuando no reconoces tu sombra, cuando la rechazas, ella encuentra la manera de manifestarse, especialmente en momentos de tensión. Es entonces cuando te congelas, cuando dices lo que no querías decir, cuando reaccionas con exceso o te paralizas con miedo. Pero cuando trabajas tu sombra, cuando te reconcilias con esas partes ocultas de ti mismo, ocurre algo poderoso. Ya no proyectas miedo, sino calma. Ya no transmites inseguridad, sino presencia. Y créeme, eso se percibe de inmediato.
Volvamos a la historia de David. Él decidió aprender a conocerse. Descubrió que lo que lo paralizaba no era el peligro en sí, sino el miedo a no ser suficiente. Cuando entendió y aceptó esa sombra, la próxima vez que caminó por esa misma calle, algo había cambiado. Su paso era firme, su mirada serena, su respiración tranquila. No necesitó palabras ni gestos violentos, su sola presencia comunicaba fuerza, y como por arte de magia, nadie se atrevió a acercarse. Aquí está la verdad que Jung quería que entendieras. La autodefensa comienza mucho antes del conflicto. Comienza dentro de ti. Cuando te conoces, cuando integras tus sombras y fortaleces tu persona, proyectas algo que disuade al otro sin que tengas que mover un dedo. Y es ahora cuando llegamos al corazón de este video. Cómo aplicar estos principios psicológicos en tu día a día para que tu mente se convierta en tu escudo más poderoso. Ahora que entendemos que la autodefensa no empieza con un golpe ni con un grito, sino con lo que transmitimos, es momento de explorar los principios que Carl Jung nos dejó y cómo pueden convertirse en armas invisibles de protección y fortaleza interna. Voy a mostrarte 5 pilares que transformarán tu manera de relacionarte con los demás y contigo mismo. Porque la verdadera defensa comienza cuando aprendes a manejar tu propia mente. 1. La persona como armadura psicológica. Todos usamos una persona, esa máscara social que nos permite funcionar en el mundo. El problema surge cuando esa máscara es débil, incoherente o frágil. Si tú mismo no crees en la imagen que proyectas, los demás tampoco lo harán. Imagina entrar en una sala llena de desconocidos. Si tu cuerpo transmite inseguridad, mirada baja y lenguaje encogido, tu persona comunica vulnerabilidad. Pero si entrenas conscientemente tu presencia, hombros firmes, contacto visual, voz pausada, tu persona se convierte en una armadura. No es un disfraz falso, sino la versión fortalecida de ti que eliges mostrar al mundo. Aquí está el secreto. No se trata de fingir ser alguien que no eres, sino de reforzar esa máscara con autenticidad. Una persona fuerte disuade agresiones, tanto físicas como emocionales. 2. La sombra como fuente de poder. La mayoría teme a su sombra. Es esa parte de ti que esconde inseguridades, rabias, deseos reprimidos. Pero Jung decía que lo que no se integra se convierte en tu enemigo. Si niegas tu miedo, él te controla. Si niegas tu ira, estalla en el peor momento. Cuando aprendes a aceptar tu sombra, a conocerla y canalizarla, ya no te domina. Dejas de ser esclavo de tus emociones ocultas. ¿Sabes qué ocurre entonces? Lo que antes era debilidad se convierte en fuerza. Tu miedo se transforma en prudencia, tu ira en determinación, tu tristeza en empatía profunda. Un agresor percibe cuando enfrentas tu sombra, porque una persona que ha mirado de frente sus propios demonios no se intimida con facilidad, y eso genera respeto inmediato. 3. El lenguaje silencioso. Tu cuerpo habla antes que tú. Antes de que pronuncies una palabra, tu cuerpo ya comunicó todo. La postura, los gestos, la mirada. En una situación de amenaza, la autodefensa comienza con lo no verbal. Mira a tu alrededor. Los líderes, los que dominan una sala, no gritan ni se agitan. Su sola presencia ordena el espacio. Esto no es magia, es psicología aplicada. Tu respiración controlada transmite calma. Tu mirada firme transmite decisión. Tu postura abierta transmite confianza. Haz este experimento. La próxima vez que camines por la calle, endereza la espalda, respira profundo, camina con ritmo constante y mira al frente. Verás cómo la gente te percibe diferente. No se trata de parecer agresivo, sino de proyectar solidez. 4. Conocer la sombra del otro. Aquí llegamos a un punto fascinante. Jung no solo hablaba de tu sombra, sino también de la de los demás. Cada persona con la que interactúas también carga inseguridades y miedos ocultos. Y en una situación de tensión, esos miedos se filtran. Un agresor que levanta la voz quizá esconde miedo al rechazo.
Alguien que busca imponerse con fuerza física muchas veces teme ser visto como débil. Si logras percibir esas grietas en la sombra del otro, puedes desarmarlo psicológicamente sin usar la violencia. Por ejemplo, mantener la calma ante un ataque verbal revela al instante la inseguridad del agresor. Usar silencio frente a la provocación puede desestabilizarlo más que cualquier grito. Es un arte de espejo, refleja su sombra para que se vea a sí mismo, y eso lo frena. 5. La integración, autodefensa más allá del conflicto. Lo más poderoso de la visión junguiana es que no se limita a evitar peleas en la calle. Se trata de vivir desde un centro interno sólido, porque la mayor parte de los ataques de la vida no vienen de golpes, sino de palabras, juicios, rechazos, manipulaciones. Cuando trabajas en tu persona y en tu sombra, te conviertes en alguien que no se quiebra con facilidad. Las críticas ya no te derrumban, los rechazos ya no te paralizan, y las amenazas externas pierden fuerza, porque dentro de ti ya no hay terreno fértil para el miedo. La verdadera autodefensa, entonces, es vivir con un aura de confianza que disuade a cualquiera que intente aprovecharse de ti. Es caminar por el mundo con la serenidad de alguien que se conoce a sí mismo y que, por eso, no necesita demostrar nada. Y ahora llegamos a un punto crucial. Todo esto no son simples ideas filosóficas, son herramientas prácticas que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. Y cuando lo hagas, notarás cómo tu entorno cambia, porque tú habrás cambiado primero. Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que alguien más tiene poder sobre ti? Puede que no fueran golpes, puede que ni siquiera fueran gritos, pero sí miradas que te hicieron encogerte, palabras que te hirieron, silencios que te hicieron dudar de ti mismo. Ese instante, donde tu confianza se desploma, es una forma de ataque. Y Jung lo sabía. Él entendía que el ser humano no se quiebra tanto por lo que le ocurre afuera, sino por lo que lleva dentro. Por eso insistía en que la autodefensa más poderosa no era física, sino psicológica. Conocerte a ti mismo hasta el punto de que nadie pueda arrebatarte tu centro. Imagina que, a partir de hoy, cada vez que alguien intente manipularte, humillarte o intimidarte, en lugar de sentir miedo o enojo, logres permanecer en calma, no porque seas frío, sino porque sabes exactamente quién eres. Eso es libertad. Eso es verdadera fuerza. Aquí está la gran revelación. El peligro más grande no es el agresor externo, sino el agresor interno. Tu voz crítica, tu inseguridad, tu miedo. Si no dominas eso, cualquier ataque externo te quebrará. Pero si lo dominas, ninguna amenaza podrá con tu espíritu. Este es el momento de decidir. Puedes seguir viviendo con la sombra de la duda, cediendo terreno a quienes quieren controlar tu vida. O puedes dar un paso hacia adentro y descubrir la versión más fuerte de ti. Y si este mensaje está tocando algo en ti ahora mismo, si sientes un eco profundo en tus emociones, no lo ignores. Significa que estás listo. Por eso te digo, suscríbete a este canal, no por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó, es porque tu mente ya está pidiendo más. Porque dentro de ti ya se encendió la chispa del cambio. No pospongas más tu crecimiento. No calles más tu voz. Este es el momento de levantarte, de empezar a entrenar tu mente y de convertirte en esa presencia firme que nadie puede quebrar. Piensa en esto. La vida no es una batalla constante contra los demás, sino un diálogo continuo contigo mismo. La mayoría de las veces, no es el enemigo externo el que nos derrota, sino nuestra propia falta de claridad, nuestra sombra no reconocida, nuestro miedo a mirar dentro. Carl Jung nos dejó una verdad que hoy quiero regalarte. Aquello que no haces consciente se convierte en tu destino. Y eso significa que mientras ignores tus miedos, tus inseguridades y tus heridas, vivirás controlado por ellos. Pero cuando los miras de frente, los aceptas y los transformas, ya no son cadenas, se convierten en tu mayor fuente de poder. Imagina por un instante que caminas por la vida como un faro.
no como alguien que necesita gritar o imponerse, sino como una presencia firme y luminosa que inspira respeto sin necesidad de violencia. Esa es la verdadera autodefensa. No pelear contra el mundo, sino irradiar una fuerza tan auténtica que el mundo no se atreva a desafiarte. Quiero dejarte una pregunta abierta, una semilla que germinará en ti. ¿Qué pasaría si a partir de hoy, cada miedo que intentó detenerte lo transformas en un recordatorio de tu fuerza? ¿Qué pasaría si en lugar de huir de tu sombra, la conviertes en tu aliada más leal? La respuesta está en ti. Y aunque este video termina aquí, tu camino apenas empieza.